Está grabando. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Corresponde darles el tema 2 del módulo de emergencias oncológicas, es el tema de hipertensión intracraneal. Si no tiene, como aquí habla directamente a las pues. Ahí. Listo, perdón. Ok, bueno, vamos a abordar del tema de hipertensión intracraneal, vamos a abordar un poco de fisiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento a grandes rasgos. Me has enfocado hipertensión intracraneal en tumores cerebrales, dado el tema debido al módulo, y el tratamiento que podemos hacer en el caso de emergencias, y lo que nos corresponde a nosotros como medicina de urgencias y medicina interna. Entonces, la presión intracraneal elevada es consecuencia de un aumento en el contenido intracraneal. Más adelante vamos a abordar que el cráneo es un compartimento rígido que contiene tres cosas: tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y volumen sanguíneo. La presión intracraneal normal es igual o menor a 15, dependiendo de la bibliografía que revisen, pueden dar intervalos de 5 a 10 o 5 a 15, pero nunca mayor a 20. Como tal, se define como una elevación sostenida mayor de 5 minutos de una presión mayor de 22 milímetros de mercurio. Previamente se describía 20. Actualmente se ha demostrado que existe mayor mortalidad y peor pronóstico neurológico con una presión intracraneal de 22. Entonces, el espacio intracraneal, que es un espacio cerrado, el tejido cerebral corresponde al 80%. De este, el 70% es tejido y el 10% es intersticio. Y corresponde a más o menos 1.400 mililitros en volumen. El volumen sanguíneo y líquido cefalorraquídeo, cada uno corresponde al 10% o 150 mililitros de volumen aproximadamente. Y el líquido cefalorraquídeo, de la cantidad de líquido cefalorraquídeo depende de la producción, absorción del líquido por los plexos coroideos o la absorción por la dura madre, y es el principal buffer cuando hay un incremento en la presión intracraneal. En cuanto a la fisiología, vamos a hablar del edema cerebral, que se define como un incremento del contenido del agua y por lo tanto una expansión en el volumen dentro de una cavidad cerrada. Puede ser focal o difuso. Nos vamos a enfocar nosotros en el vasogénico, que es el que existen 4 tipos: vasogénico, citotóxico, hidrostático y osmótico. Nosotros nos vamos a enfocar en el vasogénico, que es el que está relacionado a la presencia de una masa ocupativa dentro del parénquima cerebral. Como tal, lo que causa en el edema vasogénico es una disfunción de la barrera hematoencefálica, es decir, va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, aumentando la presión oncótica que existe al ver fuga de sanguíneo hacia intersticio cerebral. Aumenta la presión oncótica del cerebro, aumenta la presión hidrostática de sangre, aumentando así el volumen dentro del parénquima cerebral, o bueno, dentro de la barrera hematoencefálica. Como tal, hay una expansión en el espacio extracelular y se tiende a concentrar en la sustancia blanca. Aquí podemos ver una tomografía, creo que se alcanza mejor a ver en la imagen, pero aquí se encuentra una masa ocupativa de espacio rodeada de edema vasogénico, que se diferencia de otro tipo de edema porque tiende a respetar la sustancia gris.
se concentra más en la sustancia blanca, que es algo más que se aprecia más en una resonancia magnética, donde está la tumoración o la lesión ocupativa del espacio, y que se encuentra un edema vasogénico que se encuentra respetando la sustancia gris. Bueno, como tal, solo para mencionar el citotóxico, en esta solamente hay una pérdida de gradiente iónico. Puede haber edema citotóxico celular o iónico. El celular se concentra en el espacio intracelular y el iónico en el espacio extracelular. Este tipo de edema, para diferenciarlo del vasogénico, se concentra, bueno, tiende a afectar sustancia gris y sustancia blanca. El hidrostático tiende a ser más, se presenta más en hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser consecuencia de una lesión ocupativa de espacio que ocluye la salida del líquido cefalorraquídeo por las cisternas y los conductos, y por lo tanto, cuando este líquido cefalorraquídeo se concentra, tiende a desplazar, se desplaza el líquido de los ventrículos hacia el intersticio, por lo tanto, por aumento de la presión hidrostática, y esto va a dar una imagen de hipodensidad en la superficie ependimaria de los ventrículos. Entonces, bueno, para recapitular un poco de lo que les mencionaba, que es una cavidad cerrada, esto se interpreta por la teoría de Monroe-Kelly, en la que siempre tiene que haber un equilibrio entre los cambios de presión y los cambios de volumen. Es decir, cuando hay un aumento de tejido cerebral, debe disminuir algún otro, y viceversa. Si aumenta uno, debe de disminuir otro. En caso de que esto no se comporte de esta forma, es cuando tiende a haber hipertensión intracraneal. La forma de medir la presión intracraneal es siempre invasiva, y estas son las curvas. Bueno, más adelante les voy a decir cuáles son las indicaciones y en qué pacientes son candidatos a hacerlo. Las curvas de presión intracraneal, donde las curvas normales son este tipo, que por la primera corresponde a la presión sistólica, la segunda que corresponde al compliance del cerebro, que es cuando se mantiene presión y volumen, y la última que corresponde al cierre de la válvula aórtica. Estas son las formas normales de estos tres picos de la presión intracraneal, y cuando hay una pérdida o compromiso se tienen a alterar. Puede aumentar, cuando aumenta la P2, que es el compliance, la relación entre volumen y presión, tiende a elevarse cuando hay presión intracraneal, o bien suelen unirse ambas curvas cuando ya existe demasiada presión que causa los síndromes de herniación. Entonces, para obtener la presión de perfusión cerebral, se hace una presión, resulta del promedio, de la resta de presión arterial media menos la presión intracraneal. La cifra ideal para tener la presión intracraneal es entre 60 y 30. Habitualmente, cuando es menos de 60, se ha demostrado que aumenta la mortalidad de los pacientes, y cuando es más de 70, tiende a haber complicaciones como un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El flujo sanguíneo cerebral, cuando hay hipoperfusión, ocurre la vasodilatación de los vasos, por lo tanto hay un aumento en el volumen cerebral, y cuando hay un aumento en el volumen cerebral, hay aumento en la presión intracraneal, por lo tanto hay una menor presión de perfusión cerebral, y esto lo podemos resolver con el uso de vasopresores. Cuando hay una disfunción de la barrera hematoencefálica, tiende a ocurrir vasoconstricción dentro del cerebro, y al haber vasoconstricción aumenta la presión de perfusión cerebral, y es lo que causa el edema vasogénico, que es en lo que nos enfocamos en la parte de las lesiones ocupativas de espacio. Entonces, a grandes rasgos, en cuanto a la cascada de vasodilatación, cuando hay un aumento de la presión intracraneal, tiende a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral. Tiende a haber mayor vasodilatación, que provoca un mayor volumen sanguíneo cerebral, aumentando también la presión intracraneal. Tiende a ser un círculo vicioso, y son en algunas de esas cosas en las que vamos a intervenir en el tratamiento, como en la presión sistólica y en la vasodilatación, que más adelante vamos a hablar en tratamiento. Las causas, a grandes rasgos, son las de aumento de volumen cerebral, sanguíneo, de líquido cefalorraquídeo. Para este caso, vamos a hablar del aumento del volumen cerebral por tumores del sistema nervioso central, o bien hidrocefalia, el aumento del líquido cefalorraquídeo cuando hay una obstrucción por un tumor. La presentación clínica, el cuadro clínico habitual
temprano suele presentarse con cefalea, náusea, vómito y alteración en el estado de conciencia. En el servicio de urgencias se evalúa de dos formas: escala de coma de Glasgow para los pacientes que acaban de llegar, o bien con la escala de Ford, que incluye incluso pacientes que se encuentran orointubados. El diagnóstico idealmente debería ser invasivo solamente para ciertas indicaciones, como pacientes que se encuentran en coma con un síndrome de herniación, que tengan hemorragia intraventricular considerable o hidrocefalia. Existen dos formas de diagnóstico invasivo, que son la colocación de un sensor intraparenquimatoso y un drenaje ventricular externo, que brinda únicamente el beneficio, que también suele ser terapéutico. Esas son las formas invasivas. Yo lo que me voy a enfocar es en lo que nosotros podemos hacer tanto en piso o en el sistema, en urgencias, en la admisión continua, que es la medición del tamaño de la vaina de mielina del nervio óptico, que es una forma indirecta de predecir si hay hipertensión intracraneal. Solamente hay una alta disponibilidad del ultrasonido. Lamentablemente es poco confiable, puesto que es operador dependiente, pero es de bajo costo para realizar. Y se puede hacer en todos los pacientes, a diferencia de la medición invasiva, que tiene indicaciones específicas y no se hace en todos los casos. Entonces, bueno, las dos formas de medición y el cuadro clínico que ya se presenta con síndromes de herniación cerebral, de los que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, las indicaciones del diagnóstico invasivo de la presión intracraneal son cuando encontramos una tomografía de cráneo sin alteraciones, con al menos dos o los tres factores que se mencionan en la parte de abajo: un adulto mayor de 40 años que se encuentra con alguna posición motora, descerebración, etcétera, o si una presión sistólica igual o menor a 90. En los casos también donde se encuentra una tomografía alterada y el paciente se encuentra en coma. Son como los escenarios específicos en los que se puede hacer la medición invasiva de la presión intracraneal. Como tal, no mejora el pronóstico, por eso es que no está indicado en todos los pacientes. Y el que haya una presión intracraneal normal nunca va a excluir el diagnóstico si nuestra sospecha clínica es elevada. Entonces, vamos a hablar de los síndromes de herniación cerebral. La falcina, que es el desplazamiento del hemisferio cerebral en contra de la hoz del cerebro, o bien la subfalcina, cuando hay un desplazamiento del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro. Este síndrome de herniación cerebral se suele presentar únicamente con debilidad de las extremidades inferiores. Tiene poca probabilidad de causar compresión del diencéfalo, entonces no se presenta solamente se presenta con la debilidad de extremidades inferiores y no tiende a afectar tanto el estado mental como los siguientes síndromes de herniación. El síndrome de herniación de hernia transtentorial central, esta es el lóbulo temporal medial se desplaza de forma bilateral, por lo que tiende a comprimir el diencéfalo. Al comprimir el diencéfalo, en este caso los pacientes sí ya se presentan con dilatación pupilar bilateral, que pueden seguir de una parálisis del tercer nervio parcraneal. Cabe mencionar que todos los síndromes de herniación cerebral son una manifestación tardía de un aumento en la presión intracraneal y tiende a no ser reversible el daño que ya está hecho. La hernia uncal, que es únicamente cuando el lóbulo temporal se protruye hacia infratentorio de un solo lado de forma lateral, a diferencia de la central, que es bilateral. En este caso, inicialmente hay una pupila que se encuentra dilatada, poco reactiva, y puede seguir presentando una pupila dilatada que se queda fija. En este caso, si hay posturas de descerebración o de corticación, se presenta con estupor o coma. Y la última de la que voy a mencionar, la de amígdalas de cerebelo, que esta es una hernia intratentorial que se caracteriza por la protrusión de las amígdalas a través del foramen magno.
En este caso tienden a desarrollar hidrocefalia, parálisis de los nervios de los pares craneales, estupor o coma por la compresión del tronco encefálico, cuadriparesia, y en este caso son los pacientes que se presentan con la tríada clásica de Cushing, que es hipertensión, bradicardia, respiración irregular o apnea. Una vez que nuestro paciente tiene esta tríada, el pronóstico neurológico es malo. Ya a este punto el diagnóstico es completamente tardío. Entonces, bueno, para hacer el diagnóstico en el servicio de urgencias voy a hablarles de este protocolo que es con la evaluación ultrasonográfica del diámetro de la vaina de mielina. Esta es una forma no invasiva que podemos hacer de forma rápida. Desafortunadamente es operador dependiente, pero para eso existe este protocolo para disminuir la variabilidad interobservador. Entonces, las ventajas es que no es invasivo, fácil, rápido, a pie de cama, de bajo costo y libre de radiación. Las desventajas, pues, que tampoco está estandarizada la configuración del ultrasonido a la que lo debemos de hacer. Y el principio básico el principio básico de que por qué se hace la vaina de mielina es que en esta es una continuidad con la duramadre intracraneal y por lo tanto tiende a haber también movimiento de líquido cefalorraquídeo hacia las vainas de mielina. Entonces, el protocolo consiste de la siguiente forma. El uso del color Doppler para identificar la arteria central de la retina, vena central de la retina y la arteria oftálmica para detectar adecuadamente el trayecto del nervio óptico. Siempre se debe de usar la menor ganancia posible para visualizar las estructuras. Se debe identificar el disco óptico de 3 milímetros por detrás de la papila. Siempre debemos de reducir el tiempo en el que hacemos el estudio a menos de 1 minuto. Se recomienda tomar imágenes y no hacer las mediciones sobre paciente. Se debe usar un transductor lineal de 10 MHz y por lo menos se tienen que hacer 2 mediciones en cada ojo, horizontal y vertical. Entonces, el protocolo lo que no se ve muy bien, pero lo ideal es que siempre se ubique el globo ocular, la papila, que se ve hiperecoica, perdón. Hiperecoica, se ubica la vaina de mielina. Para saber que el trayecto es el adecuado en el que vamos a tomar la medición, se puede hacer el uso del Doppler color, que es para delimitar que sí se encuentra de forma vertical a la vaina del nervio óptico. Otra forma de hacerlo es ubicando la arteria oftálmica, que tiende a tener esta muesca cuando se usa el Doppler color y va siempre lateral a la vaina del nervio óptico. Entonces, la forma de hacer este estudio es con el paciente en posición supina, con una inclinación de 15 a 25 centímetros en la cama. La posición de la cabeza debe ser neutral, mirando hacia enfrente, y siempre nos vamos a colocar a la cabeza del paciente. Entonces, la forma, como mencioné, se deben de hacer en 2 mediciones, la horizontal y la vertical. En la forma horizontal, lo ideal es poner el transductor a un ángulo de 25 grados para obtener una mejor imagen. Y en la vertical, siempre inclinado hacia la nariz del paciente, siempre hacia medial. No se ve nada. Pero bueno, aquí básicamente es que se localiza la región hiperecoica de la papila, se ubica la vaina del nervio óptico. No, aquí no estamos usando Doppler color. Entonces hacemos la medición y la medición nos da que la vaina de mielina mide 43 milímetros. Cuando ya empezamos a usar el Doppler color, es decir, localizamos la arteria central de la retina, es decir, nos localizamos de una mejor manera, la medición se considera más exacta y en este caso da una medición de 13 milímetros. Entonces, es de 0.13 milímetros, perdón. Entonces, en este caso, cuando no usamos el Doppler color, tendemos a sobreestimar la presión intracraneal, a diferencia de que cuando lo usamos, haciendo la referencia anatómica de la arteria central de la retina.
En este es lo mismo, haciendo la medición sin uso de Doppler color, se tiende a sobreestimar y haciendo la localización adecuada, no se alcanza a ver muy bien, pero cuando aquí se está midiendo de aquí hacia acá, tiende a haber artefactos. Entonces, una vez que se localiza la vena central de la retina, si nos damos cuenta, es que todo tuboso va como hacia allá. Entonces, todo lo que estaban midiendo de este lado, de aquí hacia acá, era un artefacto. Entonces, bueno, se usa esta fórmula para la interpretación de nuestra vaina de mielina. Siempre una vaina de mielina de 5 milímetros o más es indicativo de que hay un aumento en la presión intracraneal. Las complicaciones como tal que pueden presentar con este estudio son locales en el ojo, quemosis, inyección conjuntival, visión borrosa, opacidad corneal, reducción en la presión intraocular y destrucción permanente del cuerpo ciliar. Por eso es que no se debe hacer presión sobre el ojo, también para obtener una adecuada medición, para no presionar o no desplazar hacia atrás el nervio óptico. Entonces, lo que nos comprende del tratamiento, lo ideal es hacer un tratamiento escalonado. El objetivo del tratamiento es mejorar el pronóstico neurológico y evitar la mayor mortalidad posible. Siempre se debe hacer escalonado, es decir, no debemos realizar ninguna intervención del paso 1 cuando no hemos realizado todas las intervenciones posibles en el paso 0. En el paso 0 prácticamente es mantener estable al paciente, es decir, nuestros ABCs, analgesia para que el paciente no tenga dolor, todo lo posible para que el paciente no tenga un aumento en la presión intraabdominal, porque también tienden a elevar la presión intracraneal. El uso de sedación cuando sea necesario, siempre mantener a los pacientes en una sedación ligera o moderada, y evitar la fiebre. Aquí no está recomendada la hipotermia, es mantener al paciente sin fiebre únicamente, en normotermia. Mantener la cabeza a 30 a 45 grados, con la cabeza lineal, como cuando tomamos el estudio de vaina de mielina. El uso de soluciones isotónicas, aquí tampoco está recomendada la hipernatremia a este punto para evaluar al paciente, sino solamente mantener el estudio dentro de parámetros normales o mayor a 135. Y el uso de esteroides, que es en casos selectivos, como en el caso de los pacientes con tumores en sistema nervioso central, que ahorita lo voy a mencionar más a grandes rasgos. Sí, no, en esta parte, o sea, sí creo que es muy importante dejar en claro el motivo fisiológico y patológico del por qué causa las decisiones. O sea, el hecho de que un paciente tenga dolor y esté haciendo para salvar, ¿qué lo ocasiona el cerebro? A través de qué mecanismo. Disminuye ese retorno, aumenta las presiones, disminuye ese retorno veloz, entonces eso se transmite a través de presiones a nivel del cerebro. Mantener la termia es lo mismo, porque el paciente tiene que tener la cabeza inclinada. No digo inclinada, derechita, no puede estar así, o quizás alrededor de los 50 distancias. Estás concentrando la sangre en el cerebro. Tiene que estar derechito y despejar el chute sanguíneo. Y el doctor comenta la posición de 30 a 45 grados. Siempre es común llegar en la admisión continua y ver que los pacientes están bajo ventilación mecánica o algún evento cerebral que tuvieron y están totalmente ajustados. Y si no hemos descartado el presión intracraneal, el hecho de que estén acostados equilibra las presiones a través, no permite que la presión hidrostática ocasionada por la gravedad disminuya la presión a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si ustedes tuvieran un método invasivo de medición de presión intracraneal, algún dispositivo intraventromatoso o intraventricular, se podrán dar cuenta que en el momento de elevarlo desde esa posición, disminuye muchísimo la presión y con eso muchas veces es más que suficiente para controlar la presión que está generando de arriba. Entonces, esto es básico. Si ustedes no saben si el paciente tiene o no tiene, pónganlo siempre en eso. Consideren que su paciente siempre puede estar con presión intracraneal, no pierdan nada.
Y básicamente es una lista de check-up, o sea, hacer todos los puntos, porque no podemos pasar a un siguiente si no se han realizado todos estos, si no hemos garantizado de que efectivamente no hemos logrado bajar la presión intracraneal únicamente con estos pasos. El paso 1, entonces ahora sí, ya hicimos el check-up de todos estos puntos. Sigue la administración de soluciones hipertónicas o mannitol. En este caso, bueno, ahorita lo voy a abordar a más profundidad, pero entonces consideren que el paso 0 son como las medidas básicas. El paso 2 empieza la administración de soluciones hipertónicas o mannitol. En este punto se considera la hiperventilación leve. Ahorita vamos a mencionar más al respecto, pero en este punto, hiperventilación leve, llevar a un PCO2 de entre 30 y 35, no más abajo, no más arriba. Y en este caso, ya en este punto se puede considerar, a partir del 1 se empieza a considerar la descompresión craneal o bien el drenaje por ventriculostomía. Para el punto 2, además de las soluciones hipertónicas, en este punto ya se considera la sedación y analgesia profunda, a diferencia de acá donde el RAS se mantenía entre 0 a -2, al punto 2 la sedación debe ser profunda. Y aquí de nuevo la descompresión intracraneal, y en este punto todavía continúa la hiperventilación leve, de 30 a 35. Y el punto 3, que es para pacientes que definitivamente no van a pasar a la descompresión craneal o no se le va a ofrecer ningún tratamiento quirúrgico, es la mayoría de nuestros pacientes, por el pronóstico que ya representa llegar a un punto 3, es el paciente, la sedación, perdón, ya debe ser profunda. Aquí ya se menciona lo de la hipotermia. Ahorita voy a mencionar más respecto a esto. Aquí sí ya se menciona la hipotermia, una temperatura de 32 a 34, y la hiperventilación moderada, cuando ya llevamos al paciente a un PCO2 de 25 a 29. Entonces son puntos que no se deben de usar hasta este punto de la evolución. En cuanto al tratamiento, la sedación, pues realmente voy a mencionarles solamente los que tenemos disponibles en el hospital, que son el fentanilo para la inducción. Actualmente ya sabemos que ya no está recomendado hacer inducción con fentanilo. Sin embargo, en pacientes en quienes tenemos sospecha de hipertensión intracraneal, sí se recomienda administrar para evitar el aumento de la presión, perdón, de redundancia, el aumento de presión al hacer por reflejo laringotraqueal. La sedación se prefiere con propofol a 1 a 2 miligramos kilogramo. ¿Por qué no se prefieren benzodiazepinas, a diferencia de lo que podríamos pensar? Sí, el midazolam podría usarse para prevenir las convulsiones. Sin embargo, no se recomienda porque tiende a aumentar la mortalidad de los pacientes. Al ser pacientes de mal pronóstico, tienden ya a tener comorbilidades, pueden empeorar la lesión renal aguda. Y si tenemos disponible otro medicamento, como en nuestro medio el propofol, es el medicamento de elección. El efecto de la sedación, el efecto fisiológico de mantener al paciente sedado es para disminuir la presión intracraneal, al disminuir la demanda metabólica del cerebro y a su vez disminuir el volumen sanguíneo cerebral. Pues estos son los efectos. Sin embargo, tiende a tener efectos, la misma sedación, que pueden ser contraproducentes para la hipertensión intracraneal, como disminuir la presión arterial media. Si disminuye nuestra presión arterial media, también disminuye nuestra presión de perfusión cerebral, que como lo había mencionado, lo ideal es que la debamos de tener entre 60 a 70. Por lo tanto, nuestra presión arterial media nunca debería de bajar de entre 80 y 110. Esto es hablar de la fórmula de presión de perfusión cerebral. ¿Qué dos variables son las que la mencionan? Entonces, si la presión intracraneal está elevada, tus TAMs tienen que ser todavía más altos para poder mantener esta presión de perfusión. Entonces, entre mayor presión intracraneal tengas, mayores metas de presión arterial media tienes. Recordando que en estos pacientes, la neurológica va a generar una pérdida de autorregulación. Cuando hay una pérdida de autorregulación, es totalmente dependiente del flujo, sí, o sea, del flujo de la presión arterial media. Entonces, dependes completamente de eso. Ahí te vas a agregar solamente en el fentanilo. Bueno, mucho tiempo pasa que tienes o no tienes un medicamento. Puede ser que en algún instituto o en algún hospital tengas solamente fentanilo. ¿Cuál es la complicación más importante del fentanilo?
Tórax en madera, ¿cuál es el tratamiento para hacer? El bloqueo neuromuscular. Sí, perdón. Eso es algo importante. El bloqueo neuromuscular, además, se prefiere, porque como mencioné, no se recomienda tener al paciente en sedación profunda en primeros pasos del tratamiento. Entonces, se podría recomendar el bloqueo neuromuscular, tanto para ayudar a la sedación con el fentanilo, como también para mantener al paciente nuestro paciente tiene fiebre, sin los shivering, temblor, ajá, sin temblor, para tenerlo lo más tranquilo posible, sin reflejo tuxígeno, para evitar una sedación profunda, pero que nuestro paciente esté tranquilo. En cuanto a la hiperventilación, como mencioné, en el paso 1 y paso 2, se prefiere la hiperventilación moderada, que es de 30 a 35, y la moderada, que es de 25 a 34, únicamente reservada para pacientes en el paso número 3. El efecto, bueno, el efecto fisiológico es que va a provocar vasoconstricción. Al provocar vasoconstricción, efectivamente reduce la presión intracraneal, pero también puede ser contraproducente porque podría causarnos una lesión isquémica. Y por eso el límite de tiempo, no lo puedes usar, Sí. no lo puedes mantener siempre. Perdón, no lo mencioné, sí. Siempre se debe de estar recomendado máximo por 6 horas y siempre deben ser cambios transitorios. Nunca se debe mantener en esto por más de 6 horas. Lo ideal serían 2 horas. En lo que llevamos al paciente a una terapia definitiva para la resolución de la hipertensión intracraneal. Entonces, en cuanto al tratamiento hiperosmolar, el manitol es un diurético osmótico, su inicio de acción es de 15 a 30 minutos, dura hasta 6 horas y la dosis que recomiendan son de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso. La presentación viene de 20 o 25%. Yo solamente he visto aquí, estos son del 20%. No sé si alguien... el 20% son las únicas que yo conozco y que he visto. Estas proporcionan 20 gramos de manitol por cada 100 mililitros. Por lo tanto, cada botecito de 250 tiene 50 gramos. Entonces, la administración, es importante mencionar que el manitol no es completamente impermeable a la barrera hematoencefálica. Entonces, el manitol no se puede usar en infusión continua. Siempre se deben administrar en bolos intermitentes que duren de 5 a 20 minutos. Se puede cristalizar. Nunca me ha tocado ver uno cristalizado, pero recomiendan el baño María para disminuir la formación de cristales. Y siempre usar un filtro de punto 22. Estos filtros realmente yo no los conozco, los de transfusión de sangre, que son los que tenemos a la mano, son de 200 micras, entonces, no sé, en este caso, ¿qué se podría hacer? Pero... Pues sí, no. O sea, punto 2. Perdón. Aquí la pregunta es si se prefiere por vía central o vía periférica por el riesgo de extravasación. La verdad es que ante un escenario de urgencia se puede administrar sin ningún problema por vía periférica. Los efectos adversos son lesión renal aguda porque tienden a aumentar el volumen intravascular y de esta forma disminuir la perfusión renal. Pueden causar hipervolemia, entonces se debe usar de forma considerada. Considerar los antecedentes del paciente, pacientes que estén propensos a edema pulmonar o pacientes que tengan propensión a hacer una insuficiencia cardíaca aguda sobre crónica o viceversa. Los desequilibrios hidroelectrolíticos que provocan, al ser un diurético, hay una pérdida de volumen considerable. Por lo tanto, siempre debemos estar vigilando riesgo de hipo o hipercalemia, hipo o hipernatremia. Y el motivo por el que no se debe administrar en infusión continua es porque tiende a causar edema cerebral. Al no ser completamente impermeable a la barrera hematoencefálica, cuando se administra por largos periodos de tiempo, tiende a ingresar, por lo tanto, exacerba el edema cerebral y por lo tanto también puede causar hipertensión intracraneal de rebote. Entonces, en estos casos, en el caso del uso de manitol y soluciones hipertónicas, ahorita las voy a mencionar, tenemos metas a las que debemos de llegar. La osmolaridad sérica no mayor a 320, mayor a esto ya no se
no ha demostrado mayor beneficio en el pronóstico neurológico, y un GAP osmolar mayor a 20 tampoco es, no mejora el pronóstico del paciente. Entonces, estas son nuestras metas a las que debemos de llegar. Siempre debemos de vigilar por laboratorios química sanguínea, electrolitos séricos, por lo menos cada 4 a 6 horas, que son al mismo tiempo a los que vamos a repetir los bolos. Entonces vamos a tener una química y electrolitos basales, administración de bolo. Se toman la química sanguínea y electrolitos séricos a las 4 a 6 horas. Si no logramos estas metas, se puede repetir otro bolo, y así sucesivamente hasta lograr estas metas. Y siempre, bueno, vigilar los signos vitales, estado de volumen y diuresis, por su propensión a causar hipotensión, lesión renal aguda y los desequilibrios hidroelectrolíticos. En cuanto a la solución salina hipertónica, tiene un inicio de acción similar al del mannitol, de 15 a 30 minutos. La duración de acción tiende a ser igual. Y la ventaja de este es que se puede administrar en bolos intermitentes o en infusión continua. Las soluciones hipertónicas sí son completamente impermeables a la barrera hematoencefálica. Entonces, en estos casos no hay mayor riesgo de causar una hipertensión intracraneal de rebote. Entonces, la dosis recomendada es de 2.5 a 5 mililitros por kilogramo de peso, en bolo de 5 a 20 minutos, o bien en infusión continua, de 30 a 50 mililitros por hora, si así lo prefieren, o bien calculado por kilogramo de peso a 0.5 a 1, titulando, depende del sodio objetivo. El sodio objetivo va a ser, bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero máximo 160. Los efectos adversos de la solución hipertónica: lesión renal aguda, hipotensión, por el mismo efecto que había mencionado el mannitol, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca aguda. En estos casos tiene a haber, además de hipernatremia e hipercloremia, acidosis metabólica hiperclorémica, que es un efecto que no se ve con mannitol. Y el efecto adverso más grave, sobre todo en pacientes que ya tienen hiponatremia crónica, es decir, no vamos a llevar a un paciente que tiene un sodio habitual de 125 a 160, porque tiene el riesgo de hacer síndrome de desmielinización osmótica. En estos casos, se recomienda máximo el delta de 5 miliequivalentes en 24 horas para mejorar hipertensión intracraneal únicamente. Igual ahí, digo, a lo mejor sí la tienes calculada a 3%, pero sí se puede realizar incluso con hasta el 7%, hay algunas personas hasta 27%. Eso es importante, sí, hasta 24.3% se pueden realizar las soluciones hipertónicas, pero la administración por vía periférica sí no está recomendada cuando las diluciones son de más de 7.5. Entonces ahí sí se debe usar una vía central. Bueno, se puede guiar o por sodio objetivo o por bien por fórmula de Adrogue, que realmente eso ya depende de la decisión propia, pero siempre tomar los electrolitos séricos cada 4 a 6 horas, y el límite de sodio siempre va a ser de 155 a 160 para pacientes que tienen el sodio normal, reservado para los pacientes que tienen hiponatremia crónica, el cloro entre 110 y 115, y pues lo mismo, vigilar con química, electrolitos, signos vitales, estado de volumen y diuresis. Entonces, de estos dos, ¿cuál es el tratamiento hiperosmolar de primera línea? La verdad es que depende mucho del objetivo que queramos lograr en cada paciente. No está demostrado que uno mejore pronóstico neurológico o mortalidad, realmente no hay diferencia. Por lo tanto, depende de qué objetivo queremos. Si queremos expansión de volumen en un paciente que ya llegó hipotenso, pues podremos usar solución hipertónica. En un paciente en el que deseamos realizar diuresis, mannitol. La verdad es que ningún estudio ha demostrado que uno sea mejor que el otro. Sí, se ha visto que tienen un total de unos de complicaciones y pues, va a ser más difícil que ustedes lo puedan conseguir en el hospital. O sea, si les llega un paciente de urgencias en la noche, en lo que corren por el monitor, pues quizás lo consigan, ¿no? Entonces, pero siempre tienen soluciones salidas hipertónicas. Entonces, sí están bien las fórmulas, están bien los cálculos, pero si ustedes dicen, para simplificarme, 150, 200 mililitros de solución salida en 3 en bolo, con eso no es suficiente para que manejen al paciente. Digo, sabiendo de la limitación que muchas veces se tiene para hacer los abordajes, ¿no? Podemos guiar la terapéutica siempre con laboratorios, pero también con el estado neurológico del paciente, clínicamente cómo ha mejorado.
El manitol podemos evitar su uso en pacientes con lesión renal aguda porque tiene un efecto nephrotóxico dosis dependiente. No quiere decir que no lo podamos usar, incluso se ha descrito que sí se puede usar en pacientes que están en terapia de sustitución renal. Finalmente es un medicamento que se filtra en hemodiálisis, pero bueno, de preferencia evitar su uso. En la solución hipertónica, evitar su uso en pacientes con hiponatremia crónica, o más que evitar, tomar con precaución la administración de la hipertónica. Que, por ejemplo, en este caso, si un paciente no tenía datos neurológicos, una hiponatremia severa, crónica, ¿cuál es el manejo inicial? Tiene datos neurológicos. ¿Cuántas dosis tienes de virus? Tienes 3 dosis. Pues no es diferente. O sea, si tú digas, no, pues que no le quiero hacer desmelinizar, no sé qué, tienes 3 dosis para ver si realmente está neurológicos. El tercero, viste que no. No, la hipertensión integral no va a dejar responder. Los fuiste varios seguros. Explicar los 3 dosis que tienes para intentar buscar una respuesta neurológica. Con eso. Considerando que el vuelo de 100 segundos te va a subir de nuevo ya, pues mientras no son más de 5 o 8 minutos, pero sí hay que ir a hacer Listo. Lo que mencionaba de la hipotermia, que está reservado únicamente para pacientes que no se van a llevar a tratamiento neuroquirúrgico o de descompresión o ventriculostomía. La hipotermia, pues sí está descrita de 32 a 34. El principio fisiológico es que causa vasoconstricción, disminuyendo el volumen sanguíneo cerebral y pues disminuyendo la presión intracraneal. En cuanto a los corticosteroides, que es prácticamente reservado para pacientes que tienen masas ocupativas de espacio porque tienden a causar edema vasogénico. Los corticosteroides están reservados para el edema vasogénico. Mejoran la finalidad es mejorar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que fue inducida por el tumor, inhibiendo la destrucción inducida por citocinas. Entonces, esto es lo que va a inhibir producción de citocinas y va a aumentar las moléculas de adhesión y disminuir las acuaporinas 4, que son el principio de los corticosteroides para disminuir la permeabilidad de la barrera. Se administra en bolo en una urgencia de 10 a 20 miligramos de dexametasona y la dosis de mantenimiento va a ser de 4 miligramos cada 6 horas. Los efectos adversos pues ya conocidos. Y otra terapia que mencionan es el bevacizumab, que es un tratamiento antiedema peritumoral sintomático, refractario al tratamiento habitual. Sin embargo, la desventaja de este medicamento es que tiene vías para efectuar su efecto para disminuir el edema vasogénico. Entonces, los corticosteroides son prácticamente la primera línea en estos casos. Entonces, bueno, finalmente la descompresión neuroquirúrgica por craniotomía o ventriculostomía con la finalidad de disminuir la presión intracraneal y aumentar el flujo sanguíneo. Esto prácticamente es un resumen de lo que ya venimos mencionando. 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 3. Como perlas de cada uno, prácticamente manejo básico. En este punto van los corticosteroides en el caso de masas ocupativas de espacio. En el paso 1 van las soluciones hiperosmolares y en estos dos pasos la hiperventilación leve. Y en estos casos, lo que se menciona de hipotermia, hiperventilación moderada y la sedación profunda, que está reservado para este punto. Y bueno, sería todo por mi parte. ¿Cuáles son normalmente los tumores que suelen llegar aquí al hospital con datos de hipertensión intracraneal? O sea, que los que yo he visto que... Astrocitomas son los únicos que yo he visto. Yo he visto, pero mucho melanoma metastásico. Sí, bueno, metástasis. Estaba apuntando a la clase. Es importante, es importante. Primero, la historia clínica, pues es hacer muy bien, la exploración neurológica, pues es fundamental. En la historia clínica vamos a ver el primario. Los primarios del sistema nervioso central son los esclerotomas, los biomas, directamente, pero los demás son los metastáticos. ¿Cuáles son los tumores que dan metástasis? Cáncer de mama,
cáncer de pulmón, Melanoma. cáncer de riñón, melanoma. Los menos frecuentes, pero que también ya están dando metástasis, son el cáncer de cervicuterino, el cáncer de ovario, los primarios, los linfomas primarios del sistema nervioso central, o sea, hay una gran gama de tumores que pueden tener esas manifestaciones. Se vuelve una urgencia oncológica porque para evitar la hipertensión intestinal, para evitar la herniación directamente, y esa es la verdadera urgencia oncológica en ese sentido. Y bueno, va a estar dependiendo la sintomatología de la localización que tengamos la visión directamente. La localización frontal, localización parietal, localización sintomatología. No, por eso es fundamental. ¿Qué te van a decir? ¿Qué tiene el paciente? Convulsiones es o estatus sobre todo en pacientes de linfoma, buenos síntomas que son de alto grado. Entonces, ahí ustedes son los estrellas de ese. Ahora, en el diseño de la localización de la lesión que te va a dar investigaciones neurológicas y podemos tener casi nematosis. El estudio que nos va a determinar cuál es el hipótesis de la tomografía, de la resonancia directamente, ¿qué es mejor? Una tomografía o una resonancia magnética. Pero por urgencia, entonces una tomografía, y que aquí en este hospital, si no tienen tomografía, no te hacen resonancia. Entonces, sí. Otra cosa, en un paciente que tiene la hipertensión está contraindicado hacer una función mental, contraindicado, porque favorece la inflamación de la paciente se primaria y ni siquiera de en el tratamiento, ahorita que mencionaste el tratamiento de bevacizumab no se explora, porque te produce un sangrado muy importante. Es un antiangiogénico que sí lo damos en tumores primarios del sistema nervioso central, pero claro, cuando están diagnosticados, cuando ya están en tratamiento. ¿Y cuál es? Además, no hacemos modelación de exhalación, porque sabemos el origen cuando es una enfermedad metastásica o cuando es un primario del sistema nervioso central. Entonces, en ese sentido, el tratamiento más importante que usamos nosotros son los esteroides. Los esteroides no usan inhibidor prácticamente, no tienen ningún sentido que sea los origen. Y después de los esteroides, el tratamiento más importante para las metástasis de la nervioso central, la radioterapia y la resección. La resección solo cuando son pequeños, desde los centímetros, o cuando no importamos el primario, la necesidad de deporte. Otra cosa que les quiero comentar, evitar la agresión, tratar el origen, por supuesto, y esteroides, la radioterapia y la resección. Así que no se los vamos a pagar. Eso es muy importante en ese sentido. Me parece muy bien, evidentemente, sobre lo que es el apoyo oncológico, porque somos un hospital que su segunda primero van los cardiológicos, luego vamos los oncológicos en función de la población que tenemos aquí, y directamente llega a urgencias. Yo creo que incluso los esteroides son un tratamiento por el que vamos a tratar el sistema nervioso. Entonces, pues ahí directamente establecer, ya dijiste la importancia de lo metabólico, indudablemente, y presentar el para que nos siga supliendo que queremos evitar la agresión, queremos evitar la muerte Yo creo que aquí sería muy importante igual cuando son de urgencias, sacar aplicada que no le genera sus protocolos por los pacientes que tiene. Entonces esto es como algo muy general, la abordaje del paciente con hipertensión intracraneal. Pero si nosotros sabemos que este hospital llegan muchos pacientes de tipo, igual pacientes con eventos vasculares cerebrales, por el cual existe una tomografía, descartas, o ves que es una lesión ocupante y descartas quizás algún evento isquémico, o sea, no te vas a esperar tal vez a que el oncólogo obviamente diga, sí, es una metástasis, bueno, o sea, tú le puedes decir, no pasa nada, le vas iniciando la dexametasona, va vigilando,
y en lo que va viendo contrario, en lo que radio va viendo si lo va a pasar o lo cirugía va a ir mal, tú puedes seguir tu protocolo, pero yo creo que es importante que al final, sabiendo tu población, tengan sus propios protocolos, y Es correcto. eso sea como lo principal. Totalmente. Tiene una lesión de más de medio cerebro, pues, que todas las cirugías va a un tratamiento médico y va a la terapia directamente. Es muy importante en ese sentido. Y la combinación, es saber que simplemente está descompuesto por alguna circunstancia, o porque hay muchas llamadas, pero tratemos de aportar ese salud. Hemos tenido, que yo recuerde, claro, es una veterana, hemos tenido accidentes severos de eliminación. Por el, más de la mitad del Gracias, doctora.